Bienvenidos a Huellas Franciscanas. En Cuaresma recorremos 40 pasos hacia la Pascua, dejando que la palabra de Dios marque el camino. Escuchemos el Evangelio del día y la reflexión del Padre Rafael, franciscano de Tierra Santa, desde los lugares donde Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Caminemos con Francisco hacia Cristo. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, para que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y arrojándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No deberías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Hoy el Evangelio nos ofrece el pasaje por excelencia dedicado al perdón, que es fundamental para el cristianismo, porque perdonar es la mayor forma de amor. Perdonar significa completamente dejar de lado nuestro propio ego, que en algunos, como yo por ejemplo, es muy grande, el propio sentido de justicia. Yo siempre me he preguntado, ¿humanamente es posible perdonar 70 veces 7, es decir, siempre? Y para mí sí, es muy difícil. No sé si sea posible, hablo por mí. Pero para intentarlo hay que tomar conciencia de las veces, la cantidad inmensa de ocasiones que Dios me ha perdonado. Dios sí me perdona siempre. Para comprender cómo funciona la lógica de Jesús y del reino en cuanto al perdón, Mateo nos presenta esta parábola que es invaluable, es valiosísima. Un detalle muy interesante es que la respuesta de los dos deudores es idéntica. Los dos dicen: ten paciencia o tenme paciencia y te lo pagaré todo. Pero hay una gran diferencia: el corazón y la intención con la que lo dicen. El primer deudor, que había acumulado una deuda inmensa, la pronuncia simplemente para intentar salvarse y quizá para seguir acumulando más deudas. En cambio, el segundo deudor, que es más humilde, pero que a la vez es más sincero, se da cuenta y toma conciencia de su error.
Por eso solamente puede confiar en la misericordia del juez, que en ese caso no la tuvo. En el Evangelio de hoy, el perdón, dice, no se debe dar en abundancia, sino infinitamente. El error es pensar que perdonar significa seguir permitiendo que alguien nos haga daño y que nos siga haciendo daño. Pero el perdón no se refiere a que permitamos que nos hagan daño, sino a que no tengamos repercusiones interiores por el daño que hemos recibido. El Evangelio no nos dice que ignoremos este daño y que lo sigamos permitiendo. Es bueno distanciarnos. Nunca debemos permitir que nadie nos haga daño toda la vida, pero sí debemos comenzar a perdonar para que ese daño que se nos hizo no nos quite ni la paz ni la alegría. Siempre es muy difícil comprender el tema del perdón hasta que experimentamos la necesidad profunda de que alguien, en este caso Dios o alguna persona, nos dé su perdón cuando hemos hecho algo verdaderamente terrible y necesitamos y sentimos esa necesidad de ser perdonados. Quien perdona se libera de ese mal interior. En ese sentido necesitamos perdonar infinitamente, porque necesitamos ser infinitamente liberados de aquello que nos destruye por dentro, hasta el punto, como decíamos, de robarnos la paz, la alegría, la serenidad. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, perdonarnos y darnos la paz. Y lo único que nos piden es que actuemos, hagamos lo mismo, es decir, que liberemos a los demás del peso del mal que los atormenta, que los mata. Se decía al tiempo de Jesús que los rabinos, sus contemporáneos, dijeron que había que perdonar 3 veces, lo cual ya era mucho. Pedro, haciéndose el valiente, eleva un poco el listón hasta 7 veces. Pero Jesús, siempre exagerado, dice que no son 7, sino 70 veces 7, es decir, siempre. Habla de un perdón maduro, no para cambiar el corazón de quienes hemos perdonado, sino para cambiar nuestro propio corazón. Porque no hay paz sin justicia, sin duda, pero no hay justicia sin perdón. Por eso queremos convertirnos en hombres y mujeres de perdón, capaces de perdonarnos también a nosotros mismos y a los demás, y de recurrir continuamente a este inestimable recurso del perdón que nos dará cada vez más la paz y la alegría. Y quien entendió muy bien esto fue San Francisco de Asís. Les voy a compartir algo que viene en las florecillas de San Francisco, esperando que los frailes franciscanos no me escuchen, porque esto va para ustedes, no para los frailes. Decía en la biografía de las florecillas, dice: por aquel tiempo merodeaba por aquellos parajes 3 famosos ladrones que perpetraban muchos males en toda la comarca. Un día fueron al eremitorio de los hermanos y pidieron al guardián, el hermano Ángel, que les diera de comer. El guardián les reprochó ásperamente: no tenéis vergüenza, ladrones y asesinos sin entrañas, que, no contentos con robarle a los demás el fruto de sus fatigas, tenéis cara, además, insolentes, para venir a devorar las limosnas que son enviadas a los servidores de Dios. No merecéis que os sostenga la tierra, puesto que no tenéis respeto alguno ni a los hombres ni a Dios que os creó. Fuera de aquí, id a lo vuestro y que no vuelva a veros por aquí. Ellos lo llevaron muy mal y se marcharon enojados. En esto regresó San Francisco de fuera con la alforja del pan y con un recipiente de vino que habían mendigado él y su compañero. El guardián, el hermano Ángel, le refirió cómo había despedido a aquella gente. Al oírle, San Francisco le reprendió fuertemente, diciéndole que se había portado cruelmente, porque mejor se conduce a los pecadores a Dios con dulzura que con duros reproches.
que Cristo nuestro Maestro, cuyo Evangelio hemos prometido observar, dice que no tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos, y que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a penitencia. Y por esto Él comía muchas veces con ellos. Por lo tanto, ya que has obrado contra la caridad y contra el Santo Evangelio, te mando por santa obediencia que sin tardar tomes esta alforja de pan que yo he mendigado y esta orza de vino, y vayas buscándolos por montes y valles hasta dar con ellos, y les ofrecerás de mi parte todo este pan y este vino. Después te pondrás de rodillas ante ellos y confesarás humildemente tu culpa y tu dureza. Finalmente les rogarás de mi parte que no hagan ningún daño en adelante, que teman a Dios y no ofendan al prójimo, y les dirás que si lo hacen, yo me comprometo a proveerles de lo que necesiten y a darles siempre de comer y de beber. Una vez que les hayas dicho esto, con toda humildad, vuelve aquí. Y el hermano Ángel fue y cumplió. Después dice las florecillas que estos 3 ladrones se hicieron franciscanos. Lo cual nos enseña con un poco, ciertamente es más larga la historia, pero con esto quiero solamente compartirles que San Francisco entendió que el perdón es necesario. ¿Sí? San Francisco recibió a estos ladrones en la orden y comenzaron a hacer gran penitencia. 2 de ellos vivieron poco tiempo después de su conversión y se fueron al paraíso, pero el tercero sobrevivió y, recordando sin cesar sus pecados, se dio a tal vida de penitencia que por 15 años seguidos, fuera de las cuaresmas comunes en que se acomodaba a los demás hermanos, en los demás tiempos estuvo ayunando 3 días a la semana a pan y agua. Andaba siempre descalzo, vestido de una sola túnica, nunca se acostaba después de los maitines. Y esto fue lo que provocó el perdón y la misericordia de San Francisco, siguiendo el ejemplo de Jesús, que nos invita a perdonar 70 veces 7. Paz y bien.